Durante el siglo XIX se producirán enormes cambios a nivel político, social y económico que tendrán su repercusión en el mundo del arte. Por una parte, se ha producido la revolución industrial, se ha desarrollado la economía capitalista, la población y las ciudades crecen y la burguesía liberal alcanza el poder político, a la vez que surge la problemática de la clase obrera. Es también este el siglo de las revoluciones liberales y del despertar de los sentimientos nacionales, a la par que del dominio europeo del mundo a través del imperialismo. En la arquitectura del siglo XIX, el impacto de la revolución industrial será decisivo. Supondrá un punto de inflexión fundamental y se desarrollará la llamada arquitectura del hierro, que explotará las posibilidades de los nuevos materiales como el hierro y el cristal y de las nuevas técnicas como el prefabricado. Frente a esa nueva arquitectura considerada como fea y carente de estilo, que fue desarrollada especialmente por los ingenieros formados en las escuelas politécnicas, existirán importantes resistencias por parte de los arquitectos, formados en las tradicionales escuelas de bellas artes y en el academicismo. Esto desembocará en una reacción frente a las nuevas técnicas y materiales de la arquitectura del hierro y en la valoración de la tradición arquitectónica, buscando las soluciones constructivas en el pasado, lo que dará lugar a diferentes revivals que darán lugar al historicismo. El estilo dominante en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX, el neoclasicismo, era también una arquitectura que miraba al pasado clásico grecorromano, con pretensiones de racionalidad y universalidad acordes con los principios de la Ilustración e impulsado por los gobernantes y las academias en las que se formaban los arquitectos. Durante los primeros decenios del siglo XIX, estas formas neoclásicas siguieron inundando las principales capitales europeas, aunque entraron en crisis, en gran medida, por el encorsetamiento que suponían estas normas impuestas por las academias y que limitaban la creatividad de los arquitectos al empleo de las normas y órdenes clásicos. La respuesta de los arquitectos frente a la fealdad de la arquitectura industrial y a la rigidez y frialdad neoclásica será buscar su inspiración en la tradición arquitectónica del pasado, pero no en la arquitectura clásica grecorromana, sino en otros pasados propios de las diferentes tradiciones nacionales de los diferentes países europeos o incluso en la tradición de países exóticos. En este momento en Europa se manifiesta un gran deseo de rescatar su pasado medieval, así como un interés por otras culturas y un abandono de los modelos clásicos asociados a un exceso de uniformidad y a unos valores pretendidamente racionales que había originado el imperialismo napoleónico y las guerras posteriores. Frente a esos modelos unitarios e impuestos, se alzan otros, de carácter romántico, que vuelven a valorar el pasado histórico de los pueblos europeos y especialmente su pasado medieval. Este retorno al pasado está íntimamente ligado al surgimiento del romanticismo. La desconfianza del romanticismo hacia la razón y con ello hacia el estilo neoclásico dio paso al interés por las arquitecturas medievales que rompían los cánones clasicistas. Por ello, los arquitectos hicieron resurgir las formas góticas, románicas, islámicas, bizantinas o incluso de las culturas exóticas de los imperios de las potencias coloniales. Frente al arte oficial de las academias, se trata de recuperar las raíces genuinas de los pueblos presentes en la época medieval y alejarse de la uniformidad del clasicismo impuesto por la Revolución Francesa y por Napoleón. De igual modo, el despertar de los sentimientos nacionalistas, basados en el pasado histórico de los pueblos, favoreció el interés por estilos autóctonos y propios de la historia de cada pueblo, considerados como señas de identidad del propio país, muy especialmente su arte medieval. Otro factor que influyó en la recuperación de los valores y las formas de la época medieval fue la revitalización religiosa que se produjo en la época de la Restauración, como una reacción frente al laicismo de los valores de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y también tratando de recuperar los valores religiosos para el proletariado surgido con la Revolución Industrial. De este modo,
se exaltaron las raíces tradicionales del pasado europeo cristiano y de su arte medieval, muy especialmente el gótico. El renacer de esta nueva espiritualidad, que pretende volver a los tradicionales valores cristianos de la civilización europea, anteriores tanto a las crisis de la Edad Moderna como a la industrialización, supondrá una revitalización de estilos como el románico o el gótico, que se convertirán en símbolos de un pasado glorioso y de una Europa unida bajo una misma civilización cristiana. Paralelamente, y aunque ya se había iniciado en el Rococó, la cultura europea desarrolló un enorme interés por los mundos exóticos y lejanos que conocieron en su proceso de expansión colonial, por lo que algunas de las formas de esas culturas lejanas y exóticas se introducirán también en el arte occidental. Es así como surgió la arquitectura conocida como historicista. Este término designa una serie de estilos propios del siglo XIX que muestran un especial interés histórico por las manifestaciones artísticas del pasado y también de civilizaciones extraeuropeas. Esta arquitectura recupera ese tipo de formas, aunque las reinterpreta con algunas características culturales propias del siglo XIX. El historicismo fue un revival, una imitación consciente de formas y estilos arquitectónicos de otras épocas o de procedencia exótica, que intentó recuperar formas arquitectónicas de otras civilizaciones antiguas, creando nuevos estilos a los que se denominó neos: neogótico, neobarroco, neorrománico, neomudéjar, neoindio, neoegipcio, etc. Estos arquitectos historicistas eran conscientes de estar empleando formas y estilos del pasado en el siglo XIX, por lo que también será habitual que frente a la apariencia externa del edificio, normalmente con un aspecto historicista basado en el pasado, en sus interiores o estructuras, en cambio, empleen algunos de los hallazgos tecnológicos y de los nuevos materiales de la sociedad industrial y de la arquitectura del hierro. Estos estilos, que hunden sus raíces en la tradición histórica, tendrán gran acogida entre las clases burguesas del momento, que verán en la recuperación de las formas del pasado un modo de demostrar el prestigio social, político y económico que han alcanzado, una forma de hundir sus raíces en el pasado, como quien dice, de ennoblecerse. El historicismo más difundido en la primera mitad del siglo XIX y en gran medida paralelo al romanticismo fue el neogótico. Tuvo especial desarrollo en Reino Unido y en Alemania, pero también en otros países europeos como Francia. Estos países volvieron sus ojos a su pasado medieval y allí encontraron la inspiración para sus arquitectos. También influyó en la revitalización del estilo gótico la valoración de la artesanía y los gremios medievales propuesta por teóricos como Ruskin o Pugin frente al maquinismo e industrialismo de la revolución industrial, así como la consideración del arte gótico como ejemplo de la espiritualidad medieval cristiana frente al laicismo con el que identificaban al neoclásico. Uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura es el Parlamento de Westminster en Londres, de Charles Barry y Augustus Pugin, que mezcla planteamientos clasicistas como la simetría o la regularidad de la planta, junto con un aspecto general y una decoración gótica en la que las torres, los pináculos, los remates en forma de agujas que acentúan la verticalidad, suponen una reinterpretación de las formas del gótico perpendicular inglés, considerado como ejemplo de arte nacional. Fue este el motivo que llevó a los arquitectos a escoger estas formas de carácter neogótico. En Francia destacó la figura de Viollet-le-Duc, que fue un gran estudioso del arte gótico y procedió a la restauración de las principales catedrales góticas francesas. Consideraba el gótico como un modelo de lógica constructiva y trató de adaptar algunas de las soluciones estructurales góticas de arbotantes, nervios, bóvedas de crucería, etc., a los tiempos modernos, empleando para ello los nuevos materiales derivados de la revolución industrial como el hierro. En Inglaterra tendrá mucho éxito el llamado neoindio, consecuencia
de la colonización británica del subcontinente, como muestra el famoso pabellón real de Brighton de John Nash. Otros estilos serán el neorrománico, muy abundante en Alemania, recordando el glorioso pasado del Sacro Imperio Romano Germánico, neoárabe, neobizantino, neomudéjar, neoplateresco, neogriego, neochino, neoegipcio, neorrenacentista, etc. Con el tiempo, los arquitectos, en vez de tomar como referente un único estilo de la antigüedad, comenzaron a abordar sus proyectos con mayor libertad y tomaban elementos de origen de estilos diversos y los reunían en un único edificio. Eso dio lugar al llamado eclecticismo. El término eclecticismo procede del griego eklektikox, que quiere decir el que escoge, y es precisamente esta la característica fundamental de este estilo: combinar de un modo creativo formas procedentes de diferentes estilos del pasado y fundirlos en una síntesis nueva en el edificio. Apoyándose en la historia, pero sin repetirla, la arquitectura ecléctica ofrecía un concepto y una imagen absolutamente original, propia e inconfundible del siglo XIX. Los arquitectos tenían una voluntad consciente de estar empleando un nuevo lenguaje adaptado a su época, aunque lo hacían combinando formas del pasado no originales en una nueva sintaxis acorde con la sensibilidad de su época. Su éxito radicó en la posibilidad de escoger para cada caso la opción que mejor se adaptara a los fines de la obra, de acuerdo tanto con el gusto del cliente como del arquitecto. De este modo, se permitían combinar elementos de diferentes estilos a la vez, sin dar lugar a aparentes problemas de coherencia estilística. El eclecticismo fue un estilo muy habitual en las viviendas burguesas que se construyeron en los nuevos ensanches de las ciudades, en palacetes en el centro de la ciudad o en grandes edificios públicos, mostrando su poder, su riqueza, a la vez que hundiendo sus raíces en la tradición arquitectónica, tratando de mostrar su buen gusto. Estos arquitectos, además, también supieron aprovechar las nuevas técnicas y materiales de la arquitectura industrial. Sus edificios, muchas veces clásicos, herederos de la historia en el exterior, hacían empleo de los nuevos materiales y técnicas propias de la revolución industrial, como fueron el hierro o el cristal. Uno de los edificios más representativos de esta corriente es la Ópera de París de Charles Garnier, realizada en la época del Segundo Imperio francés. Es una construcción con gran riqueza decorativa, con materiales enormemente ricos y que emplea referencias formales de diferentes estilos de un modo espectacular. Predominan recuerdos barrocos, pero también de carácter manierista o incluso renacentista. Suele calificarse a este estilo como neobarroco. Su estructura es moderna, de acero, pero se recubre con un ornamento de aspecto suntuoso. Este estilo de arquitectura, que algunos llamarán Beaux Arts, vinculado a la Escuela de Bellas Artes de París o también Segundo Imperio, se difundió por toda Europa y América hasta comienzos del siglo XX. Combinaba elementos de estilos diferentes, muy especialmente barrocos, renacentistas y clásicos, con abundante decoración. Se convirtió en un estilo internacional de enorme éxito, pues satisfacía las apariencias de ostentación y riqueza de la alta burguesía, a la vez que anclaba sus raíces en la tradición artística.